Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Llegamos al segundo lunes de Cuaresma y hoy la Iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 36 al 38. Primer momento, lectura del texto. Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Una medida buena, apretada, remecida, rebosante, pondrán en el halda de sus vestidos, porque con la medida con que midan, se les medirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invitemos al Espíritu Santo en este día, que nos llene de su luz, de su fuerza y de su gracia. Digamos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos, que hoy con tu palabra, con aquella palabra que has inspirado, podamos escuchar la voz de Jesús, bajarla de la mente al corazón y vivirla con toda tu fuerza y gracia. Amén. ¿Qué dice el texto? Ese es el primer momento. Volvamos la mirada, es corto hoy, Lucas capítulo 6, versículos 36 al 38. ¿Qué está enseñando Jesús? ¿Cuáles son las expresiones? ¿De qué medidas habla? ¿A qué nos invita? ¿Cuáles son las expresiones que más me llaman la atención? ¿Cuáles son las que tal vez no comprendo? ¿Qué es lo que queda en mi corazón después de hacer la lectura? La segunda lectura, la tercera, después de, con la mente y el corazón, pues volver a renovar esta palabra que suena y resuena en el corazón. Segundo momento, meditación. Todo el tiempo de Cuaresma es una invitación constante a vivir en los criterios de Dios, a ajustarse a los criterios de Él, es decir, vivir en su voluntad. Y vivir en su voluntad es lo mejor que nos puede pasar. Qué bueno que la Cuaresma la hiciéramos no porque toque cada año hay que darse golpes de pecho, sino porque es que este es el tiempo propicio, este es el momento que tengo para vivir feliz, para vivir bien, para recapitular la vida y replantearla en lo que Dios nos ha dado como el mejor proyecto, porque antes de que naciéramos y existiéramos, Él pensó en nosotros, nos ha dado su vida, soplo de vida, unida a este cuerpo en unidad, para hacer un proyecto grande y maravilloso que ni la muerte termina, no solo la física, y mucho menos la del alma. Para eso nos ha dado desde el primer momento el bautismo, su fuerza, su presencia y su gracia. Entonces, la buena noticia que es el Evangelio, y en este tiempo de Cuaresma nos trae expresiones que Jesús nos da para que podamos imitar a Dios. Y ustedes dirán, es imposible. Claro, a Dios nadie lo supera, Dios pues es inalcanzable en cierto sentido para nosotros, pero como nos ha constituido templos de Él, como nos ha dado su gracia, su presencia y su amor, nos ha capacitado para tener sus mismas cualidades en un buen sentido. Y quien lo busca y quien vive en su voluntad puede escuchar esta palabra y vivirla. Y de eso se trata. Entonces, cuando dice sean compasivos como su Padre es compasivo, es lo mismo en Lucas: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Lo miramos a Él. No, nuestra vida para el creyente no es imitar a otros del mundo, es imitarlo a Él. ¿Y quién es Dios según Lucas? El más misericordioso. ¿Quién es Dios según Juan? Es amor. Y la misericordia es toda una planificación de este amor de Dios. Es una muestra del amor de Dios. Y yo les digo a ustedes hoy en esta meditación, Lucas nos dice: sean misericordiosos, sean compasivos, como el Padre lo es. Y esas son palabras de Jesús. Búsquenle significados a ser misericordiosos. ¿En qué piensan ustedes cuando hablamos de la palabra misericordia? Y hemos explicado en algún momento que la misericordia es: Dios se compadece de las miserias del corazón, misericordia.
Es una expresión, inclusive en el idioma francés tiene todo este significado, pero viene a mostrarnos lo más profundo de las debilidades humanas y de las limitaciones y del pecado. Dios se compadece de estas miserias. Pero busquémosle significados y más bien sinónimos a esta expresión para que ustedes y yo la podamos poner en la vida. Él nos hace una comparación y hoy está lleno de medidas el Evangelio y no medidas del mundo. La medida de Dios es: sean santos como mi Padre es santo, sean perfectos como mi Padre celestial es perfecto. Lo hemos escuchado ya en el Sermón de la Montaña, que es como el culmen final, a decirnos: quien sigue a Dios, quien lo deja entrar en el corazón, puede seguir su camino, puede vivir como Él y puede actuar en misericordia. Es más, puede dejar que Dios actúe por dentro de nosotros, porque es con su fuerza y con su gracia. Solos no podemos. Y entonces hay que comprender bien qué es ser misericordiosos. Yo les ayudo. Pudiéramos pensar, ser misericordiosos nos invita como a compartir las penas con los demás, a compartir, a meternos en las circunstancias del otro, es ser indulgentes. También meditemos aquello, es dejarse conmover, es ese amor de Dios que es de entrañas, dolor de entrañas, que se conmueve del sufrimiento de aquellos que andan como ovejas sin pastor, lo dice en algún momento también en expresión, se conmueve ante las realidades del hombre que se aleja de él. Y él mismo se complica la vida, como aquel padre que se dolía de aquel hijo pródigo que se fue a sufrir, él mismo buscó el sufrimiento y cuando retornó la mayor alegría fue para el padre porque ese hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Es excusar, pero excusar en un buen sentido es: ustedes y yo no sabemos por qué, lo hemos hablado, un hombre y una mujer actúa de X o Y de forma, no sabemos sus situaciones, sus contextos de crianza, su genética, su personalidad y a veces cuáles son los criterios que lo han llevado a tomar ciertas determinaciones que puede que nos hagan daño a nosotros y que les haga daño a ellos también. Entonces es poder mirar un poco más allá. Participar en las tribulaciones de los hermanos, eso también implica la misericordia, porque es como es meterse en los zapatos del otro, es decirle: bueno, venga, ¿en qué lo ayudo? Esto me lo digo hoy a mí, yo sé que esto es muy fácil decirlo, pero esto es como un repaso y el ponernos los pies en la tierra, como hemos venido diciendo en estos días, es meternos en las tribulaciones de los otros, es ser sensibles. Todo lo contrario del mundo de hoy, que invita a tener un corazón duro, la soberbia, la prepotencia y el orgullo endurece el corazón. El humilde, el que ama, el compasivo, siente el dolor del otro. Sean misericordiosos, también es bienaventurados los misericordiosos y ellos van a alcanzar misericordia. En la medida, con la misma medida en que actuemos, pues nosotros nos presentaremos delante de Dios. ¿Y cómo vamos a llegar delante de Él a decirle: perdóname, Señor, si no hemos perdonado, si no hemos sido misericordiosos, si la vida del otro no nos ha importado nada, si hemos sido fríos y no hemos sentido el dolor de los hermanos, las tribulaciones de los demás? Ser misericordiosos implica también no guardar rencor. ¿Cuántos rencores en nuestra vida? También nos invita a tener un buen corazón. El misericordioso es el que está lleno del corazón de Dios. El corazón de Dios en Juan es este amor, es esta pasión por la vida del hombre, por la vida de los demás, por los sufrimientos ajenos. Y hoy yo los invito y lo medito para mí: cuánto nos importa la vida de los demás, no para hablar de los demás, sino para acompañarlos y si está en nosotros, con una oración o con una verdadera intervención, podamos ayudar desde lo más profundo del ser. Hay varias formas de mirar la misericordia y mirar las medidas de Dios, porque Dios nos invita hoy a actuar como Él. Claro, para actuar como Él, lo hemos dicho, hay que dejarlo ser Dios y que entre en nuestra vida con su fuerza y con su gracia. Por eso Él dice, primero esta misericordia: sean compasivos como el Padre lo compasivo. Después nos dice: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán juzgados. Volvemos a aquello de llegar a la presencia de Dios y haber sido condenadores y justicieros. Claro, está la corrección fraterna y en algún momento la iglesia lo tiene que hacer y decir: esto es así, así, asá. Pero ya es en mirarnos, aparte de las situaciones del mundo, nos miramos primero a nosotros
Y los juicios los hacemos para que nosotros podamos mejorar en la vida. Ya lo otro, la corrección fraterna, se hace en la iglesia como Jesús enseñó, pero hoy miramos hacia nosotros, primero a nosotros. Y después entonces invita al perdón, perdonen y serán perdonados. Insistentemente aparece el perdón en este tiempo de Cuaresma. Insistentemente en nuestra vida Dios nos invita a perdonar porque Dios es perdón. Si Dios no perdonara, si Dios nos tratara como merecen nuestras culpas y nuestros pecados, como nos habla algún salmo, nadie podría vivir eternamente. Todos tendríamos que en justicia pagar por las consecuencias de nuestros actos y de nuestra propia injusticia, es decir, de no ajustarnos a los criterios de Dios. Entonces, el perdón, den y se les dará. Esa es una medida inclusive no solo no inversamente proporcional ni directamente proporcional. Dios nos da más de lo que nos merecemos. Cuando uno da la vida, aparecen bendiciones que son apretadas, buenas, revencidas, rebosantes. Es de Dios. Los criterios de Dios no son, usted me dio 100, yo le devuelvo 100. No, en Dios es una plenitud que es incontable, que sobrepasa todas las medidas humanas. Dios sobrepasa las medidas humanas. Por eso nos invita a ser como Él. Amar, como lo dice San Agustín, es la medida del amor es amar sin medida. Dios no le pone medidas al amor, pero los humanos sí vivimos en las medidas del mundo. No sea bobo, perdóneme la expresión, no sea pendejo. Si el otro le da la oportunidad, entonces usted se lo lleva por delante. Si el otro le permite, pues usted pasa por encima de él. Y las propuestas del mundo de hoy, el vivo vive del bobo y las situaciones en los negocios, en los criterios, en el amor, en la parte afectiva, en la parte de los tratos, de los contratos, de un montón de cosas, aparece como aquel aventajado, aquel que es muy inteligente para hacer tramas y un montón de cosas. Y esa es la medida del mundo. La medida del mundo sigue teniendo más aún que la ley de talión que en alguna época se utilizó. Si usted lo ofendió en tanto y se hizo daño en el cuerpo, pues de la misma manera se puede vengar. Que Jesús ya derribó aquello, pero aún hoy en día es mucho más allá. Si usted me mató a mí, a tal familiar, yo le mato 10. Si usted me hizo esto, yo le hago, pero mucho más. Todo esto se derriba en el Evangelio. El Evangelio derrumbaría toda esta situación actual de guerra, que es conflictos, intereses humanos, situaciones de un horror del sufrimiento de los hijos de Dios. ¿Cuánto no sería felicidad que el Evangelio y la buena noticia de Jesús pues se viviera? Esa sigue siendo la invitación y la iglesia la seguirá predicando. Medidas humanas no hacen parte de este camino de Dios. Aquí hace parte la invitación de Dios es amar sin medida, a dar la vida, den y se les dará. Y vendrá una plenitud, inclusive de la providencia económica también. No faltará la cruz, porque la cruz no falta en el camino, nadie se le ha ahorrado el sufrimiento y hay momentos que vienen a ser aprendizajes y que vienen a tallarnos y nos ayudan a unirnos a la cruz de Jesús en la enfermedad, en circunstancias difíciles de la vida, que terminan siendo una ganancia para el alma cuando son vistas de buena forma y después de aquel momento vendrá una luz y una gracia, porque la cruz es camino de resurrección, como lo hemos visto ayer también en esta transfiguración del Señor. Den y se les dará, perdonen y serán perdonados, no juzguen y no vamos a ser juzgados. Qué bueno aprender a mirar en Dios a las situaciones de otras personas, mirando más allá de un momento puntual, sino de qué le habrá pasado, porque actuó. Le dejamos a Dios ser Dios y Dios mirará estos corazones misericordiosos que lo tratan de buscar a Él, y tendremos y hallaremos la gran misericordia, el gran perdón. Y Él nos da, inclusive cada día, cotidianamente, nos da este sol que sale sobre buenos y malos, nos da su providencia cotidiana. Un montón de criterios. Que estas frases hoy, ustedes y yo hoy, repitámoslas, que se vuelvan oración. Miremos estos sinónimos de la compasión y la misericordia como les invito, que ese sea un trabajo continuado para ahora. Hagamos oración. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu perdón, por tu bondad. Porque tú no utilizas las medidas humanas. Enséñanos a salirnos de estas medidas o de estas enseñanzas que van contra el amor, contra la misericordia, contra la justicia. Que nosotros podamos sacar de nuestro corazón cualquier actitud de ser justicieros, condenadores. Enséñanos a decir la verdad, a corregir cuando hay que corregir, pero primero
a mirar hacia nuestro propio corazón y de esta propia forma y de esta manera poder hablar y poder enseñar con nuestra propia vida en humildad, en misericordia, en compasión, mirando las realidades de los demás, metiéndonos en las tribulaciones de otros, pudiendo dar desde lo que podemos dar cada uno de nosotros, sobre todo en la oración. Enséñanos a mirar más allá de situaciones que nosotros no alcanzamos a ver todas las perspectivas, las aristas de por qué una persona actúa de X o Y forma. Enséñanos a tener compasión, misericordia, Señor, a tener compasión de estas miserias del corazón de los hermanos, porque nosotros mismos estamos llenos de miserias muchas veces, de actitudes que deberían ser como el objeto de que nosotros pudiéramos cambiar con tu fuerza y tu gracia, y ahí sí poder ayudar a los otros también a salir de sus situaciones de dificultad. Enséñanos a tener una medida sin medida, a amar sin medida, a mirar las situaciones con las cuales podemos asemejarnos a ti, porque eres tú obrando en medio de nosotros. Amén. Cuarto momento, la acción. Esta palabra nos pone como un derrotero y un camino de diario de, bueno, cómo está nuestra compasión, nuestra misericordia, cómo verdaderamente podemos compartir las penas de los demás, somos misericordiosos, participamos en las tribulaciones de los hermanos, les ayudamos, podemos olvidar injurias, podemos tener sensibilidad en el corazón o tenemos un corazón duro. ¿Cómo vamos a hacer para que este corazón sea humilde, sencillo y le duela el dolor del otro? ¿Cómo vamos a pedirle a Dios la gracia de no guardar rencores y recordar para darnos rabia y otra vez ganas de venganza? ¿Cómo vamos a tener un buen corazón semejante al de Dios? Para ello, la oración, los sacramentos, la vida de las obras misericordias corporales y espirituales y todas las invitaciones de esta cuaresma nos ayudan cotidianamente a esta acción. Quedémonos contemplando el corazón misericordioso de Dios. Señor los bendiga, los llene de su paz y su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.